Bienvenidos al programa Hablemos de Igualdad, Justicia y Derechos. Hemos recibido muchos comentarios respecto a por qué la magistrada Magda Zulema Morri Gutiérrez, que es la presentadora habitual de este espacio, no pudiera participar como entrevistada. Entonces, teniendo pues atención a estas solicitudes de ustedes, pues el día de hoy vamos a recibir a la magistrada Magda Zulema Morri Gutiérrez, que es presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género y también es presidenta de la segunda sección de la Sala Superior de este tribunal. Bienvenida, magistrada. Muchísimas gracias, Cuatliuque, gracias por esta oportunidad. Ahora, desde este espacio, por supuesto, compartir mucho de lo que hemos hecho. Tú como secretaria técnica y bueno, yo también presidiendo la Comisión para la Igualdad de Género en este tribunal que tanto nos ha permitido, digamos, dejar una bonita huella, una buena huella en nuestro trabajo institucional. Así es. Bueno, antes de continuar con la entrevista, me gustaría que todos ustedes conocieran un poco más sobre la magistrada, así que vamos a presentar brevemente su semblanza curricular. Doctora Magda Zulema Morri Gutiérrez, feminista y promotora de la igualdad y no discriminación. Es doctora en Derecho y maestra en Gestión Pública. Ha sido docente y autora de diversos libros y artículos especializados. Con una trayectoria de más de 34 años, se ha desempeñado como diputada local en el Congreso de Sonora, titular de la Unidad de Transparencia en el Senado de la República, jefa de Servicios de Asuntos Fiscales del ISSSTE y magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa desde 2012. En su ardua labor por los derechos humanos, fundó en 2014 la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por cuya labor ha recibido el Premio Fomento a la Equidad por el Foro Jurídico, las medallas Mujeres por la Igualdad y Mérito Jurisdiccional Margarita Lomelí Cerezo, que otorga la Asociación Mexicana de Juzgadoras y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, respectivamente. Magistrada, nos gustaría que nos comentes un poco más sobre tu llegada al tribunal. ¿Cómo llegas aquí y cómo ha sido tu experiencia como magistrada? Pues mira, qué importante pregunta porque pues es una etapa muy importante en mi vida profesional. Después de haber trabajado en distintos gobiernos, en el gobierno del estado de Sonora, que es mi estado natal, en el gobierno federal, en el Senado de la República, en el Poder Ejecutivo Federal, en el gobierno del Distrito Federal, y siempre realizando funciones jurídicas de gran relevancia que implicaban una gran responsabilidad. Pues bueno, se da un nuevo desafío de llegar a la justicia administrativa federal. Cuando llegué aquí a la Sala Superior mediante concurso de oposición, porque anteriormente había estado en la Sala Regional del Noroeste 1 allá en Tijuana, Baja California, se abre el concurso de oposición y yo ya tenía, digamos, experiencias en otros, digamos, dinámicas de otro tipo de asuntos federales de gran relevancia, pues realmente decidí participar porque consideraba que ya tenía, digamos, esa posibilidad de aportar más a la justicia administrativa federal por el contexto, la formación o la visión que tenía. Participé en un concurso de oposición, fuimos muchas personas del tribunal y yo quedé entre las personas que resultaron idóneas con los mejores resultados de diversas pruebas que nos hicieron. Era prueba de conocimientos, examen de conocimientos, también desempeño jurisdiccional, nos revisaban, digamos, los números, la atención, cómo atendíamos la ponencia, el rezago, que ese es otro tema que no me quiero desviar. Bueno, además de exámenes psicométricos que déjame decirte que son muy importantes. Pero bueno, yo por concurso de oposición llegué a la Sala Superior junto con otros compañeros. Y por supuesto para mí fue y ha sido un gran compromiso, sobre todo por las circunstancias en las que vivimos, formar parte de este tribunal por su relevante papel que sin duda contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho, por el tipo de asuntos que conocemos, temas tributarios, doble tributación, todos los temas administrativos. Muy bien, magistrada, ¿y cuál consideras que sería tu experiencia más valiosa justamente en esta función? Definitivamente conocer en qué falla la administración pública federal,
entender que la República Mexicana, y bien dicen que es un gran mosaico de diferentes realidades, de diferentes problemáticas, la solución que puedes tener para un asunto en determinado estado de la República, al sur de la República, dependiendo de las personas que tocan la puerta de la justicia, porque hasta esto puedes ver aquí, pues no va a ser la misma solución, porque las realidades de otros lugares, en el Bajío, en el norte, en la costa, pues son diferentes. Primero, entender que las problemáticas de la sociedad son diversas, dependiendo de la región del país. Esto es lo que me ha dejado el tribunal, conocer inclusive cómo actúan, cómo funcionan las autoridades, me refiero a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Entonces, esta experiencia me ha dado una formación que únicamente desde esta perspectiva, después de miles de sentencias o de miles de fallos, conociendo determinados asuntos, desarrollas un criterio que, sumado con esta formación académica, con la experiencia profesional, pues bueno, te da claro en qué fallamos, qué deberíamos de corregir. De esto que nos comentas, ¿podrías compartirnos algún caso que te parezca relevante o algún voto que hayas emitido? Un tema de violencia obstétrica también, en otro tema de responsabilidad patrimonial del Estado, en el cual también hice un voto particular, y ahí te das cuenta cómo la falta de recursos de las personas, la falta de una asesoría adecuada, pero más que nada la falta de recursos no les permite defenderse adecuadamente. La persona sufrió violencia obstétrica porque acudió a unas instalaciones de un hospital público, ya con trabajo de parto, no la atendieron de inmediato, y bueno, ya después de que era evidente que tenía que recibir la atención, finalmente la atienden, pero le dejaron restos de placenta en la matriz, va a un hospital privado, decide ya no arriesgarse a volver a ir al hospital público, finalmente pues está el documento, la certificación, las pruebas de que pues tenía restos de placenta, y por eso se le complicó la situación. Viene al magistrado ponente, le pide que nombre un perito para efecto, pero pues no hubo peritos que pudieran acceder a hacer el dictamen que corresponde por parte de la actora, y por falta de prueba, pues, finalmente se decidió que perdiera el asunto. Yo hice el voto particular diciendo que el protocolo para juzgar con perspectiva de género, que no se siguió por parte de la instrucción, ni tampoco al momento de resolver, establece la obligación a las personas juzgadoras de ordenar las pruebas que sean necesarias cuando estamos en un caso, digamos, de discriminación o violencia o de desventaja por razón de ser mujer. El caso de violencia obstétrica evidentemente es un caso de violencia hacia las mujeres, porque son las únicas que pueden sufrir este tipo de violencia. Y bueno, finalmente se hizo el voto, inclusive con criterios de la Suprema Corte, criterios de la Corte Interamericana, aludiendo al propio protocolo, al deber de las personas juzgadoras, jurisprudencia inclusive de la Corte, y bueno, fue otro asunto verdaderamente relevante. México merece personas juzgadoras que estén dotadas de estas herramientas, de este conocimiento, para que no quede ni un solo asunto que llegue a sus manos sin resolver o considerar estas cuestiones. Qué importante lo que nos comenta la magistrada sobre la necesidad de aplicar la perspectiva de género en la materia jurisdiccional, y sobre eso vamos a hablar en el siguiente bloque, porque magistrada, vamos a hablar ya de la Comisión para la Igualdad de Género. Regresamos. Magita, en este segundo bloque vamos a abordar un poco tu experiencia en la Comisión para la Igualdad de Género, de la cual eres fundadora. Entonces me gustaría que nos platicaras un poquito más por qué te pareció conveniente crear la Comisión para la Igualdad de Género y cuál fue la necesidad que te motivó. Gracias, pues la verdad otro momento maravilloso en mi carrera. Y al llegar aquí dije, bueno, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué tengo que regresarle a la sociedad? ¿Qué tengo que regresarle a esta institución que me ha dado la oportunidad de llegar a la sala superior? Pero también dije, ¿puedo dar el extra? ¿Puedo dar algo más? Y consideré que era mi deber hacerlo.
Y cuando llegué al tribunal, y lo digo así, en un terreno árido, para mí fue muy satisfactorio determinar en ese momento que tenía que llegar a sembrar la semilla de la igualdad en el tribunal, para que cuando esta semilla de la igualdad crezca y dé frutos, este proceso de incorporar la perspectiva de género se convierta en un proceso natural que venga a elevar la eficiencia en la impartición de justicia, siempre lo he dicho. Y resulta que cuando creamos la comisión, después de mucha lucha, porque estos temas han implicado una lucha y de verdad tienes que sacar mucha fuerza, me hice muy fuerte. Pues trabajando en esto necesitábamos pues a alguien que nos ayudara. Y bueno, así es como llega Coatlicue a la Comisión para la Igualdad de Género, primero, bueno, apoyándome para impulsar estos trabajos, después como secretaria técnica, y bueno, realmente pues tú has sido un motor fundamental en esto, que me has guiado, y conjuntamente hemos luchado en esto, Coatlicue. No, sí, así es. Bueno, magistrada, justo sobre esto de luchar, ¿no? Que sabemos que a veces es muy complicado, que hay mucha resistencia sobre el tema de género, de igualdad entre mujeres y hombres, no solamente por los temas estructurales e institucionales, sino también porque culturalmente es un asunto pues que no suele ser bien recibido por todas las personas. Sobre este respecto me gustaría que nos comentaras, magistrada, y además ya estabas hablando un poco de eso, cuáles han sido los principales desafíos que has enfrentado, pero también cuáles han sido tus mayores satisfacciones al frente de la comisión. Pues bueno, muchísimos desafíos porque es un tema cultural, es luchar contra muchas inercias, contra muchas, digamos, formas de pensar por siglos de condicionamiento, y de repente vienes a cambiar, a modificar o a hablar de ciertas cosas y pues molesta. Y cuando empezamos a atender los casos de violencia laboral, de acoso sexual, pues implicaba tomar medidas. Evidentemente se señalaban a algunas personas y pues hay molestia, pues todavía más resistencia porque vienen en esta instancia o estas personas, nosotras de la comisión, a empezar a hablar, a decir qué debe ser, pues porque pues es una obligación institucional, hicimos un compromiso. Primero el Estado mexicano hizo el compromiso en los instrumentos internacionales, después en la MIJ, que es la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, existe jurisprudencia que también nos obliga a tomar estas medidas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también de la Suprema Corte de nuestro país. Entonces, pues no es que estuviéramos aquí inventando los temas, sino habría que hacer lo propio y necesitábamos estar en una posición donde desde ahí pudiéramos empujar el tema, verdaderamente difícil. Cuando creamos la comisión, yo visualicé en esta, digamos, formación que tengo de políticas públicas, por un lado, clasifiqué, dividí, bueno, por un lado vamos a hablar de esta sensibilización, promoción, difusión, qué es igualdad, qué es equidad, por qué igualdad de género, qué son los estereotipos, vamos a entender sexo, género, violencia, discriminación, cuando sí hay, cuando no, todos estos conceptos. Por otro lado, lo que es la formación y capacitación jurisdiccional, talleres, cursos, por cierto, pues en 10 años pudimos llevar a cabo más de 1,000 cursos y talleres de capacitación, más de 1,000 cursos, de verdad es muchísimo. No obstante, esta labor titánica de no ceder, de no quitar el dedo del renglón en esto, pues quisiéramos que hubiera más sentencias con perspectiva de género, a pesar de que insistimos mucho y promovemos cada año concursos para que participen, incentivar a las y a los magistrados en las sentencias con perspectiva de género, pues realmente no son tantas las que se presentan o que se emiten como quisiéramos. Y no es porque no haya oportunidad, sino porque a veces hay algunas personas que muy rápido entienden la importancia de esto y son empáticos y ponen el mayor empeño, y ahí va, hay muchas personas, magistradas, magistrados, que una y otra vez siempre están insistiendo en presentar sus sentencias. Y por supuesto que les reconocemos todo. Y la tercera parte, sección, que es lo que yo hablo, es lo que le llamé la política pública del tribunal. Política me refiero a la política institucional, cuando creamos las salas de lactancia, 26 salas de lactancia en el tribunal, que es una obligación constitucional,
creamos la licencia de paternidad o de parentalidad para que también los compañeros hombres pudieran disfrutar o tener, no disfrutar, tener, por un lado, estos días libres para, por un lado, sí, ser corresponsables con las tareas de cuidado con sus esposas, pero también disfrutar los primeros días de los hijos. Pero también es un tema de corresponsabilidad. Nos certificamos y hemos mantenido la certificación en la norma mexicana número 25 en materia de igualdad laboral y no discriminación, que implicó accesibilidad para las personas que tienen discapacidad, e implicó modificar normativa interna, modificar el lenguaje de la comunicación institucional, revisar las instalaciones, infraestructura de ciertas salas, hacer encuestas con personas del tribunal, que se contraten a personas con ciertas acciones afirmativas, personas con discapacidad también. Entonces, pues tenemos la certificación donde hemos obtenido 98. De los 100 puntos disponibles, 98 hemos cumplido, pero ha sido una tarea con el área administrativa del tribunal. Tenemos que hacer eso, a ver, haz lo propio para poder obtener la certificación. Y la hemos tenido. Baños neutros en el tribunal, creamos inclusive algunos dispensadores para artículos de gestión menstrual para algunas compañeras dentro del consultorio, para esos casos, digamos, de emergencia de las compañeras, porque es una condición pues biológica que nadie opta por eso. Es precisamente eso, es ver las cosas con perspectiva de género, ver la situación especial de la persona y lo que nos hace diferentes. Para llegar a la igualdad hay que ver las diferencias de las personas. Oye, maestra, hablando de igualdad entre mujeres y hombres, en su opinión, ¿cómo podemos, ¿no?, con estas condiciones que hay en México, avanzar hacia la igualdad plena entre mujeres y hombres? Bueno, es una pregunta muy importante que requiere muchos temas. Primero hay que tener claro que la discriminación es un factor que ha mermado mucho o ha impedido que se alcance la igualdad. La violencia es una forma de discriminación. La discriminación es una forma de violencia. Y estas son factores que impiden que se consiga la igualdad. Primero, todas las autoridades, como dice la Constitución, desde el ámbito de nuestra competencia, estamos obligados tenemos un deber reforzado, un deber de debida diligencia, de actuar en la defensa de los derechos de las personas. Para hablar de igualdad sustantiva, yo me refiero a un tema cultural, un tema de educación, un tema de formación, porque son siglos. Entonces, si no se ataca este problema, por un lado, no nomás es un tema de nosotros los juzgadores o cuando ya se cometió el delito, sino de todas las autoridades, desde niños. Hay que encauzar, se necesita una política integral desde los medios de comunicación, desde las televisoras, una política de prevención. Es inmenso hablar de esto, pero bueno, necesitamos decisión, voluntad de las familias, de la sociedad y del Estado para que juntos podamos lograr este cambio, que es destruir esas estructuras sociales, culturales que ya no funcionan y crear o construir otros sistemas más humanos.